Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Gloria al Señor. Con respecto a intercesión, ha habido un cambio, ¿verdad? Intercesión lo llevará a cabo el Ministerio de Intercesión. No será el Distrito G, ¿verdad? Hubo un cambio ahí, así que intercesión llevará la oración próximo sábado, del cual todos estamos invitados. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a entrar al mensaje de hoy. Y el tema es siervo fiel o infiel. Ese es el tema de hoy, siervo fiel o infiel. Y lo encontramos en Lucas capítulo 12, de los versos del 35 al 48. Después de que lea la palabra del Señor, vamos a orar por la palabra, pero también vamos a orar por el pastor Enrique, ¿verdad? Que ya vienen en camino, ya salieron de la Ciudad de México, ya vienen, y vamos a orar para que Dios les guarde y los traiga con paz y con bien. Amén. Póngase en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leer Lucas 12, del 41 al 48, del 35, perdón, al 48. Pero antes vamos a leer del 35 al 41, al 42, perdón, después vamos a leer los demás. Y la palabra del Señor la leemos con el permiso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: parábola de los siervos vigilantes. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas, y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. Y en verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los hay así, dichosos son aquellos siervos. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara en su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperan. Luego sigue parábola del siervo fiel, del fiel y del infiel. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, mi Dios. Primeramente, orando y suplicando que tú extiendas tu mano sobre nuestro pastor Enrique Santís, allí donde vienen, Señor. Padre bendito, guarda su salida y su entrada.
Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú limpies esa carretera donde ellos vengan, Señor. Guárdalo a él como también a todos mis hermanos que vienen en ese autobús, Señor. Que vengan contentos, que vengan gozosos, pero sobre todo que vengan confiados, que ángeles acampan alrededor de ellos, Señor. Pero también, Padre, oramos reconociendo que tu palabra es vida y es verdad, Señor. Y en esta mañana oro en el nombre de Jesús, humillado delante de ti, suplicándote, mi Dios amado, Espíritu Santo de Dios, que seas tú en mí. Porque yo solamente soy un humilde hombre, un servidor tuyo del cual tú has escogido para proclamar tu palabra y tu verdad. Ayúdame a menguar, que seas tú en mi mente, en mi corazón y en mis labios, para que tu palabra sea hablada a través de ti, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este pasaje es esencialmente escatológico. Y es evidente que Jesús está hablando de su segunda venida. Y hoy, amada iglesia, es un buen día, es una buena mañana para hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuál es mi actitud frente a la realidad de la venida del Señor? ¿Qué clase de siervos somos? ¿Somos siervos vigilantes o somos siervos infieles? ¿Qué clase de siervo es usted y qué clase de siervo soy yo? El contexto de este pasaje es el mismo contexto de la parábola de las 10 vírgenes. El Señor declara estas dos parábolas llamándolas las del siervo vigilante y las del siervo infiel. Aquí es donde podemos recordar también, hermanos, las bodas judías. Recordemos, hermanos, que las 10 vírgenes se preparaban para esperar al novio, que junto a sus amigos iban en busca de ellas, para luego llevarlas a la celebración de la boda en la casa del novio. Ahora bien, durante el tiempo en que duraba esta preparación, el novio y Señor dejaba en casa a sus siervos en la preparación del festín. Pero ellos no sabían a qué horas llegaría el Señor, a qué horas llegaría el novio con la novia. Por lo tanto, ellos tenían que tener todo preparado, tenían que tener todo listo, velando, trabajando para aquel momento cuando el Señor y la novia iban a llegar. Y es en ese mismo contexto que el Señor Jesús declara 3 puntos importantes. Número 1, sus requerimientos. Jesucristo quiere que usted y yo sepamos que Él es nuestro amo y Señor. Es una realidad que todos hemos sido llamados, pero es una realidad que todos hemos sido comprados. Y no comprados a precio del dólar, a precio de euro. No, fuimos comprados a precio de sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Primera de Pedro 1, 18, 21 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada por sus padres
con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado, imagínense, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Wow. No fue una sorpresa. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Un esclavo era redimido de su esclavitud cuando alguien pagaba un rescate por su libertad. Dios pagó un rescate para que usted y yo fuéramos libres del pecado. No con oro, no con plata, no con dinero, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. Por lo tanto, usted y yo debemos de ser obedientes a la justicia, teniendo por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como lo expresa Romanos 6, 16, 22. Y dice: ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos de alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Hablo en términos humanos. Por causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Verso 21. ¿Qué fruto tenía entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos somos siervos de Dios? Tienen por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Wow. Gloria a Dios. Hermanos, cuando el pecado es nuestro amo, no tenemos otra opción que obedecerle. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, somos esclavos de Cristo y de una vida recta. Si Jesús o sin Cristo, no tendríamos ninguna opción. Estaríamos esclavizados al pecado y el resultado sería la culpa, el sufrimiento y la separación de Dios. Pero gracias al amor del Padre y a Cristo, ahora podemos elegirlo a Él como nuestro amo y nuestro Señor. Y así disfrutar de una vida eterna. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿a cuál amo sirve usted?
¿Continúa sirviendo al amo del pecado? ¿Cuál es su amo? ¿Cuál es el amo que está reinando su corazón? Iglesia amada, si hemos decidido servir a Dios, Él nos va a tratar como siervos, de los cuales Él espera la mayor de nuestra fidelidad. Él no solo quiere que seamos siervos, laborantes, sino que también seamos siervos expectantes. Por esa razón Jesucristo quiere que estemos preparados. Porque el verso 35 nos declara: estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Acá podemos ver la advertencia, es la misma que Jesús hace a las 10 vírgenes. Por lo tanto, podemos hacer una conexión entre estos dos textos. Porque de la misma manera que las vírgenes tenían que estar preparadas para esperar al cítico del novio y así pudieran participar de las bodas, así deben y debían estar los siervos de Dios. Ellos tenían que estar preparados, como lo dice la Reina Valera 60, ceñidos sus lomos. El significado usada en el original, estén ceñidos vuestros lomos, es que los mantos de los sirvientes de aquella época eran mantos largos, con vuelo. Así que ellos se lo tenían que remangar y colocarlo dentro de un cinturón, para que ellos pudieran tener la libertad de trabajar y estar preparados para atender a su Señor. Porque dígame usted, que son mujeres, ustedes van a hacer limpieza con una falda larga, ¿creen ustedes que van a poder hacer limpieza? No, ¿verdad? ¿Verdad? Yo he conocido a una muchacha, a una hermana que vino de Guatemala y dijo: no, a mí no me hacen quitarme la falda. Y trabajaba con la falda. Al mes ya andaba con pantalón. Porque es incómodo. O sea, no puede trabajar con una falda larga. Por lo tanto, estos siervos se tenían que remangar todo y metérselo en el cinturón para correr y estar atentos para servirle a su amo, para servirle al Señor, correr en la mesa, quiere más agua, corrían y todo, pero no podían tener el manto largo. Aplicándolo a nuestra actualidad, nosotros como hijos de Dios y como siervos vigilantes debemos ceñir nuestros lomos, estando listos a la voz de nuestro Señor, listos para servirle, listos para orar e interceder, listos para aconsejar con sabiduría, listos para cuando el Señor nos llame a su presencia. Siervos listos, porque la muerte no avisa, la muerte no dice: oh, voy mañana por ti. No, ella puede llegar en cualquier momento. ¿Está usted listo? Gloria a Dios. Además, el Señor agrega: estén vuestras lámparas encendidas. Estos señalan la necesidad de la preparación. Hermanos, para avivar el fuego de Dios en nuestras vidas se requiere de esfuerzo. No podemos ser perezosos, tenemos que ser diligentes. No permitamos, iglesia amada, que el fuego se apague en nosotros hoy en día.
Mantengamos nuestras lámparas encendidas como la hicieron estas 5 mujeres prudentes. Porque la lámpara de su hermano que está llena no es igual que la suya. O sea, el hermano no. Usted tiene vacía su lámpara y le va a decir, dame un poquito para llenar mi lámpara. ¿Qué quiero decir con esto? Ora por mí. Lee la Biblia por mí. Habla por mí. No. Es individual. Mantengamos llenas nuestra lámpara. Siempre, amada iglesia. Y de la misma manera Jesucristo quiere que seamos fieles. Verso 36. Y sean semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regrese a las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. O sea, expectantes. Usted y yo debemos estar expectantes a la venida de Cristo. No mucho, ¿verdad? ¿Cuántos estamos expectantes a la venida de Cristo? ¿Cuántos estamos atentos si Cristo viniera en esta mañana y decirle, ¡ay, papá! ¿Cuántos estamos preparados, iglesia? Debemos de estar preparados, expectantes a la venida de Cristo, anhelando la venida de Cristo. No hay otra actitud que Jesús pueda esperar de nosotros que no sea una actitud diligente de aquellos a quien Él ha puesto como obreros, que deben trabajar en su casa y esperar para recibirle, laborando, trabajando. La fidelidad es una virtud que denota fe y confianza que uno debe a otro. Y Jesucristo mismo nos dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Imagínense. Manantial de amor, el Señor nos dice, sean fieles hasta la muerte. ¿Por qué? Y yo te daré la corona de vida. Para lograr permanecer fiel, debemos trabajar y velar cada día. De esta manera estaremos preparados para que cuando el Señor venga, toque y llame, le abramos enseguida. ¿Cuántos quieren que el Señor los encuentre trabajando? Pues hay que trabajar. Si usted tiene fuerzas y no está trabajando, le animo, le exhorto en el nombre de Jesús, póngase a trabajar. Hay tanto grupo familiar que desea obreros. Yo como pastor de supervisores deseo supervisores que estén a la par de uno, trabajando y velando para cuando el Señor venga. ¿Cuántos quieren que el Señor nos encuentre orando? Permanezcamos orando sin cesar. ¿Cuántos quieren que el Señor nos encuentre predicando? Entonces prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. No es que solo en el púlpito, no. Donde quiera, con su hermano, con su vecino, en el trabajo, hable de Cristo. Ahí usted está predicando. Cuando usted le dice, wow, es que el Señor hizo, mire lo que el Señor ha hecho con sus manos, qué grandioso es el Señor. Ahí está usted predicando. Cuando usted le dice, Dios te bendiga, ahí está usted predicando.
sea, no nos cansemos de predicar. Prediquemos a tiempo y afuera de tiempo. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En el trabajo, en el metro, en la casa, donde quiera. Prediquemos, iglesia. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor. Número 2. La razón de la expectativa. Él quiere que seamos, dice el pasaje, bienaventurados. La palabra bienaventurados significa pronunciar dicha o bendición sobre una persona. Y es maravilloso el deseo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él quiere darnos libertad para escoger. Pero al mismo tiempo, Él quiere que seamos felices, dichosos, como lo declara el verso 37. Y dice, dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa. Wow. Y acercándose les servirá. Ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera y los haya haciendo así, velando, trabajando. Dichosos son aquellos. Wow. Cristo quiere que cuando seamos tomados por sorpresa, experimentemos el gozo que produce el haber sido encontrados haciendo su voluntad. El gozo que experimentará un siervo fiel del Señor será un gozo tan grande, tan intenso, tan extraordinario, que nos llevará a decirle al Señor: mi Señor, he aquí todo lo que me encomendaste ha sido hecho. Y las palabras del Señor, ¿cuáles serán? Buen siervo fiel. Wow. Yo estoy expectante a esas palabras. Estoy anhelando esas palabras. Pero además de ser bienaventurados, Él quiere para nosotros que no sea una sorpresa su venida. Notemos el texto y se declara: dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo que se ceñirá. Imagínense, ya sabemos qué es ceñir, ¿verdad? Dice, se ceñirá para servir. O sea, se arremangará el manto. Dice el Señor, en verdad les digo que se ceñirá para servir y lo sentará a la mesa, y acercándose le servirá. Wow. Ese día vamos a experimentar lo que experimentaron aquellos 12 hombres humildes, siervos del Señor. Vamos a experimentar aquel gozo cuando el dador de la vida, el creador del cielo y de la tierra, en el cual, hermanos, nadie puede hacer nada sin su permiso, en el Dios todopoderoso, en el soberano, en el todopoderoso, se inclinó ante esos hombres humildes y le lavó los pies. ¡Qué gozo sentirían esos hombres! Y el Señor dice acá: en verdad les digo que se ceñirá y lo sentará a la mesa, y acercándose le servirá. Wow. Qué promesa tan preciosa. ¿Cómo no estar expectantes? ¿Verdad? ¿Cómo no estar expectantes a ese evento? En las bodas judías,
La novia era tratada como una reina y el novio era tratado como un rey. Y no era de esperarse entonces que el rey venga a servir a la servidumbre. Pero nuestro rey vendrá a servir a sus sirvientes fieles. Fieles. Y diligentes. Fieles y diligentes. Y nos recompensará por nuestro servicio. Por lo tanto, la conducta del siervo aquí es premiada por su fidelidad en esperar a su amo, a su señor, a su maestro, y por la diligencia de su trabajo al no ser sorprendido. Y el Señor dice, no importa la hora que yo venga. Siervos amados, no importa que yo venga, ya sea que venga en la segunda vigilia o en la tercera, y los haya haciendo así, dichosos son aquellos siervos. No importa cuándo el Señor vaya a venir, ya sea que venga ahora, en este momento, y volemos todos. No importa, ya sea que venga por la tarde, por la noche, o mañana, el otro año, no sé. No importa. Pero el Señor quiere que sus siervos estén velando con diligencia, trabajando y ser sorprendidos por Él. El verso 39 dice, ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubiera permitido que entrara a su casa. También ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperen. Era lo que decía. Ni usted ni yo sabemos cuándo Cristo vaya a venir. Y este siervo vigilante es comparado con el padre de familia, que está al cuidado de su casa y la protege de los ladrones. Y el Señor nos dice así como ustedes que son padres de familia. Mire, si hay una debilidad en mí, y me lo recalca siempre, me lo recalcan mis hijos y mi esposa, es que yo siempre ando velando por ellos. Siempre los quiero tener acá para verlos, para que estén bien. Y por eso mi hija dijo ese día del aniversario, es que lo que admiramos de mi papi es de que él llamará como unas 30, 40 veces a mi mami. Y no es que la esté vigilando, la quiero tener. Como un padre vela por su familia. Cuando Abraham se me desaparece y me hacen bullying. Cuando Abraham ¿dónde está Abraham? Papi, allá está. Oh, ok. Así debemos de estar nosotros, velando como un padre vela por sus hijos, porque no sabemos a qué horas vendrá el Señor. Estemos velando, amada iglesia, porque Cristo puede venir en cualquier momento. Ahora Pedro hace la siguiente pregunta, como siempre, ¿verdad? Pedro siempre era el primero, y aquí Pedro es el portavoz de los demás. Y dice, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a los demás? Miren las preguntas que hacía Pedro. Y la respuesta a esta pregunta la hallamos en Marcos 13:37. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen. Lo que te estoy diciendo a ti, Pedro, lo que te estoy diciendo a ti, Juan, lo que le estoy diciendo a ustedes, se lo digo a todos.
Y el Señor en esta mañana nos dice: manantial de amor, así como le dije a Pedro, se los digo a ustedes, manantial de amor, velen, 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 porque los días son malos. Por lo tanto debemos velar ante un mundo que no toma en cuenta a Dios. Es triste ver cuando hay vigilia, de veras, es triste, amada iglesia. Y me van a disculpar la exhortación, pero es triste y lamentable ver que no aguantamos a velar a las 12. Porque cuando ya son las 10:30, comienza a salir uno y se va. El otro ve que se levanta, también se va. Y el otro, para no quedar, me voy también. Y si no, el otro sale. Los tiempos son malos. Es tiempo de velar, amada iglesia. Que cuando sea vigilia, pastor, ¿por qué no terminamos a las 4 o 5 de la mañana? Amén, gloria a Dios. Ahí vamos a estar. Velen. Y por último, número 3. El premio a la fidelidad y el castigo a la maldad. Versos 42 y 44. Y el Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Wow, dichoso aquel siervo cuando el Señor lo encuentre trabajando. Porque es hermoso recordar lo que el faraón hizo con José en Egipto, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta esta historia? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Ah? ¿Qué estamos viendo en los grupos familiares? Virtudes cristianas, ¿verdad? Ya hemos visto la sinceridad, ¿verdad? Entonces confío de que ustedes están siendo sinceros. Todos leemos la palabra, ¿verdad? Todos. No pasa un día sin leemos la palabra. Entonces sabemos esta historia. En Génesis 41, 37, 47 dice: la idea le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos: ¿podemos hallar un hombre como este, quien este espíritu de Dios, en quien esté el espíritu de Dios? Y el Faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José. Lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él: doblen las rodillas, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Wow. Es lo que nos está diciendo el pasaje ahí.
Y qué bendición será, hermanos. Imagínese usted cuán hermosa será escuchar las palabras de boca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo diga eso de nosotros. Eso, hermanos, quitará toda aquella tristeza, todo aquello que hemos experimentado por amor a Cristo. Esas palabras nos llenarán de gozo, de alegría. Esa debe ser nuestra esperanza para mantenernos fieles ante el Señor. Pero este mismo Señor ajustará cuenta con los infieles. Versos 45 y 46. Está hablando del mismo siervo. Y dice el 45 y 46. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo esperaba y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Estos versos hablan duramente contra aquellos que no tienen en su meta la venida del Señor y creen que sus ovejas son de ellos. Este siervo dijo en su corazón: mire, si hay un enemigo en nosotros, es nuestro corazón. Porque ahí comenzamos a sentir todo, ¿verdad? Entonces este siervo dijo: ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir siendo santo? Nah. Si dicen que el Señor viene, ya me han dicho que viene desde que yo tenía cuántos años, ya han pasado 2000 años y el Señor no viene. Y uno empieza, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué servir? Si he estado sirviendo y el Señor no viene. No, mejor me siento. ¿Para qué? Y comienza la mente a trabajar y comienza el corazón a trabajar. Hermanos, las características de los hombres de los últimos días se van a reconocer por su maldad, como lo habla segunda de Timoteo 3, 1, 7. Pero deben saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Sí, ¿verdad? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. O sea, ven la necesidad y voltean la cara. Amadores de sí mismos. Ávaros. Hay mucha avaricia. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. No se limitan a hacer el mal. Ellos hacen y ¿qué les importa? Ellos se van, hacen maldad, cometen pecado, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios.
prefieren los placeres que a Dios. Prefiero trabajar duro y no venir a la iglesia porque tengo que pagar esa Tundra 2023. Porque es mi placer montarme un carro nuevo. Y la palabra del Señor dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Dejemos los placeres a un lado, porque no hay placer tan glorioso, tan extraordinario, que estar listos y atentos para la venida de nuestro Señor. Teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a tales evita. Porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a sus mujercías cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. El juicio de Dios será justo y pagará a cada uno de acuerdo con el conocimiento que tuvo de su voluntad. Esto es un gran problema para todos aquellos que se la llevan de teólogos. Aquellos que dicen: yo me sé la Biblia de tapa a tapa, pero no hacen la voluntad de Dios. Qué triste. Por eso el verso 47 dice: recibirán muchos azotes. Pero otros que se excusan en que no saben lo que es la voluntad de Dios, ellos tampoco se escaparán del castigo, porque Dios ha hablado claro. Y aunque no serán culpables como los que sí saben, son culpables por hacer aquello que no le agrada a Dios. Y Jesús termina diciendo en el verso 48: porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Hermanos, nadie, absolutamente nadie podrá dársela de ignorante frente al perfecto conocimiento del Señor Jesucristo. Él conoce todo de nosotros. Él conoce nuestras intenciones. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos. Recordemos que si Él nos llama siervos, no es para que un siervo esté descansando en la sombra esperando que lo llamen para hacer una cosa. Si nos llama un siervo, es para servir. Recuerde que todos hemos recibido dones, responsabilidades, y debemos de ejercer y cumplir hasta que Cristo regrese. Todos tenemos dones y talentos. Talento para cocinar, talento para cuidar niños, talento para servir, talento para hablar, dones de sanidad, dones de predicar la palabra, dones de enseñar la palabra. Todos tenemos algo que el Señor nos ha dado. Todos. Porque todos somos y fuimos llamados siervos. Y un siervo de Dios tiene responsabilidades. En conclusión, amada iglesia, la venida de Cristo está cerca. No lo creen, ¿verdad? La venida de Cristo está cerca.
y un mensaje físico que Jesús nos dejó acerca de su venida, la encontramos en Juan 20, 6 y 7. Juan 26 y 7 dice: entonces llegó también Simón Pedro tras de él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí. Y el sudario es un pañuelo que había estado sobre la cabeza de Jesús. No puesto, mire, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. El lienzo doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo. Y todo niño judío conocía bien esa dinámica. Mire, el siervo dice, el siervo cuando preparaba la mesa para comer de su amo, procuraba tener la certeza de hacerlo exactamente de la manera deseada por su Señor. Después de que la mesa era preparada, el siervo se quedaba esperando fuera de la vista de su amo hasta que él terminase de comer. Este siervo no se atrevería nunca a tocar la mesa antes de que el amo hubiese acabado. Al terminar, el amo se levantaría. Y como cuando vamos a los restaurantes, ¿verdad? Siempre nos ponen una servilleta, ¿verdad? Un pañuelito. Así que cuando el amo se levantaba y comenzaba a limpiarse los dedos, luego se limpiaba la boca, luego se limpiaba la barba, y luego la tiraba sobre la mesa. Ahora bien, si el amo se levantara y dejara el lienzo o la servilleta doblada y la dejaría sobre la mesa, eso quería decir que el amo iba a regresar. Eso quería decir que el amo iba a volver. Y aquel que murió y resucitó al tercer día y ascendió al cielo es el mismo que un día vendrá por nosotros, iglesia. Apocalipsis 22:20 dice: sí, vengo pronto. Amada iglesia del Señor, aquel a que azotaron, a que lastimaron, a que crucificaron, al que le inculcaron una lanza en su costado, al que lo bajaron y lo llevaron al sepulcro, pero al tercer día resucitó y el sudario estaba enrollado.
Cristo va a volver. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo está a la puerta. Cristo viene ya. La pregunta es en esta mañana: ¿qué clase de siervos somos? ¿Soy un siervo fiel o soy un siervo infiel?